programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscánndose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Desaparecidos, Mario Benedetti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saben que nos gusta hacer lo que hacemos, pero nobleza es decirles que este programa es duro. Ahora, lo importante, a mi criterio, parafraseando a Serrat, que la verdad siempre aflora, no tiene remedio, aparece tarde o temprano. Y podríamos decir algo más. ¿Y saben qué? La muerte habla. Creo que eso es el gran título que va a transcurrir en el programa que hoy vamos a hacer con mis compañeros. Para ello le agradecemos muchísimo a Marcela Baldata, que hace rato, Marce, que queríamos tenerte aquí, antropóloga, docente, investigadora de la UNR, y también a Jorgelina. Muchas gracias, Jorgelina Almeida. ¿Almeida? Almeida es de Rafaela, mira, ahí caí, que es estudiante de museología. Usted dirá, ¿y qué ha hecho esta buena gente? Muchísimo, muchísimo. Un trabajo inmenso para cuyo sujeto, el centro, es el Cementerio de la Piedad, para saber qué pasó allí con nuestros muertos, los desaparecidos, a los que hacía alusión recién Benedetti, de la dictadura. Inmenso el trabajo de ustedes, junto con un grupo, pero especialmente creo que en ustedes está la cabeza visible de ese grupo, ¿no? ¿Cómo fue que empezaron con esto, Marcela? Iniciamos en el año 2003 con el Departamento de Investigaciones del Museo de la Memoria, que estaba recientemente constituido en sus inicios. Allí comenzamos a ver ciertas lógicas que comenzaban a percibirse. Había sido también la entrega al Museo de la Memoria de la causa FECET, que estaba en una instancia, junto con Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en una instancia de digitalización. Esto iba a permitir también acceder a algunos datos de los cuales no se podía acceder. Y comenzamos a pensar ciertas líneas, ¿no? Lo fundamental hasta ese momento habían sido los testimonios. Testimonios de familiares, testimonios de gente que había transcurrido la vida junto a los desaparecidos y que nosotros tomamos como esa instancia de la vida, ¿no? Siempre pensando en positivo, en qué encontrar de todo esto, porque sobre la ausencia no se podía decir demasiado. Entonces, volver a ponerle nombre a los nombres que habían desaparecidos con los cuerpos. Sí, y además ponerle vida, claro, que era lo que nos importaba. Claro. Entonces esas carpetas que comenzamos a armar tenían que ver con testimonios de un pasaje por la vida. Familiares, amigos, anécdotas, lo que quisieran relatar sobre la persona. Y así comenzamos a armar un archivo que tenía que ver más con relatos de vida. Y a partir de eso comenzamos dentro del departamento a poder empezar a trabajar ciertas lógicas que veíamos que eran posibles de trabajar. Hasta el momento no había habido aquí en Rosario instancias de exhumación y tampoco como cabía la posibilidad, porque el mito era que no había registros. Nosotros veíamos que había registros en muchos lados, pero no sabíamos en realidad el fundamento de esa ausencia o de esa presencia y qué podían decir esos registros.
Entonces, con el correr del tiempo comenzamos, el equipo es muy grande y la verdad que agradecemos porque siempre fueron voluntarios las instancias en las que se decidió trabajar, voluntarios estudiantes, afines a determinadas asignaturas y a determinadas carreras que les posibilitaba también pensar todo este marco de horror. Y se empezó a hacer un registro que tenía que ver con los medios de comunicación, que trabajamos en hemeroteca, haciendo un relevamiento. En esa época nosotros decimos, no hace tantos años, sin embargo lo hacíamos a mano, porque no teníamos los teléfonos digitales. Es más, con Jorgelina veíamos las fotos y decíamos, teníamos las cámaras con rollo. No teníamos cámaras digitales. Por eso que hoy parece una antigüedad total. Una antigüedad ya hoy. Mira si hubieran tenido, Jorgelina, el trabajo que te tocó especialmente a vos, ¿no? Contanos, llegaste... Bueno, nosotros, yo trabajé siempre con Natalia Orquiza, que estudiábamos la carrera. Sí, museología. Museología. Y nos tocó toda la parte de archivo, que fue empezar a seleccionar, porque estaban todos mezcladitos, así, que primero se hizo una selección de los archivos, se buscó, el periodo era del 74 al 83 que buscábamos. Una vez que estuvieron esos archivos, se procedió a limpiar, se limpiaron todos y después se empezó con la digitalización. Ahí estamos viendo alguna fotito como para darnos cuenta, ¿no? Creo que es demasiado prolija esa foto para la realidad. Esa instancia ya era la de... ya estaban ordenados. Claro. Hay otras fotos en las que, bueno, cómo encontramos ese archivo que la verdad después de tantos años, de todo, de polvillo es lo de menos. Mira, ahí hay algo, ¿no? Fíjate. Así era el estado en el que estaban. Claro. Ahí ya están seleccionados igual. Lo importante de haber encontrado... ¿Dónde el lugar que se encontró eso, Coco? Se encontró en un peñol. ¿Qué es un peñol? Esos lugares que llaman... ¿Para herramientas? Para herramientas, que tampoco ya había dejado de ser porque como que había sido un lugar en donde comenzaban a acumularse cosas. Nosotros creemos que durante todo el proceso hubo clara intencionalidad de que esto desapareciera. Si bien hay otros elementos que nosotros... Le dejaron a las ratas el trabajo, ¿no? Le dejaron a las ratas y... No, o tal vez, después vamos a hablar, tal vez alguna gente que sin poder decir y hacer mucho, preservó lo que pudo, ¿no? También, yo creo que sí. Yo creo que en cierta forma sí, porque quienes nos indican a nosotros dónde estaban los archivos son personas que luego nos dieron algún tipo de dato también. Lo interesante de esto es que, y es donde nosotros centramos la base, es tan difícil poder sortear la burocracia que la administración de la muerte fue la que habló. Claro. Nosotros pudimos hacer un camino de seguimiento de esa administración burocrática, pero en realidad se olvidaron de que eso había también que destruirlo. Porque si no las evidencias, uno llegaba a esas evidencias. Claro. Costaba un poco más, pero se llegaba. ¿Y qué fue lo primero que encontraste o que encontraron, Jorgelina? Bueno, primero algunos estaban en muy mal estado, así que se los limpió. Y nosotros buscábamos NN, muerte violenta. Claro. Esa era nuestra búsqueda inicial. Cuando se encontraban las actas con muerte violenta NN, se procedía a establecer las edades. Buscábamos rangos de edades que fueran de 50 y para abajo. Claro. Y a partir de ahí, bueno, se hizo una selección, se buscaba la data de muerte, porque figuran las actas de muerte violenta, el sexo, y dentro de las fechas que figuran en el acta... Ah, la fecha sí figura. La fecha la fecha de enterramiento. Claro, de inhumación. Claro. Entonces, a partir de esa fecha, nosotras empezábamos a buscar datos y a relacionar. Por allí ahí Marcos está mostrando un acta, cualquiera. A partir de esa fecha, ustedes supongo que también hacían un entrecruzamiento con hemerotecas y demás, ¿no? Claro, Sí, se hizo un entrecruzamiento de datos con los testimonios, con hemeroteca, con la misma causa ofrecer. Y con los datos que teníamos de la fecha de inhumación se buscaba 3 días antes o 3 días después, a veces una semana antes o una semana después, si había habido alguna caída, algún movimiento. Y a partir de ahí empezábamos. ¿La hora la ponían en el acta?
La hora de defunción. La hora en que lo enterraban, digamos, por así llamarle. Acá dice falleció 31 de diciembre del 76, 5 horas. No sé, debe ser hora de Digo muerte. porque normalmente Sí. la que se conoce es que iban a la madrugada, ¿no? A enterrar o a dejar los despojos, que como llamaban ellos, de los NN, ¿no? Sí, eso se podría rastrear por los turnos de los sepultureros. Claro. Eso es digamos, es una tarea administrativa que se podría rastrear en el horario en el que se enterraba. Lo que sí figura ahí es lo que llegaba con el certificado de defunción. Porque ¿y quién firmaba el acta de defunción? Y ahí están algunos nombres. Por lo general, hay 2 o 3 médicos que son los que siempre aparecen con mayor primacía. ¿Han podido tomar contacto con ellos o no? No, porque ya son todos médicos. Por lo general eran médicos del llamado Hospital Central, que es donde está la maternidad Martín ahora, que también se conoce como asistencia pública, que había un vínculo directo con, digamos, con todo el espacio ahí cercano a lo que fue el servicio de informaciones. ¿no? Servicio de informaciones. Claro, estaba el comando en ese momento allí. Exacto. Y lo que nosotros quisimos trabajar fue con médicos que luego pasaron al ECA, porque en el 78, con lo del Mundial, se conforma el ECA, que ahora está el servicio provincial, ¿no? De justicia al penal. El viejo ECA, en todo ese espacio no se trasladaron todos los archivos. Claro. Entonces, bueno, con los médicos que pudimos recuperar de servicio de la Secretaría de Salud Pública, algunos testimonios, algunas instancias de cómo operaban, pero ya esos médicos obviamente estaban todos por fuera. Obvio. Un dato para cualquiera de las dos. El servicio tan bueno de antropología, ¿por qué había pensado que ya en La Piedad no era una materia de investigación porque creían que ahí ya nada había? ¿Qué pasó? Porque, digamos, creo que eso fue medio al principio de la democracia, en el 90 y algo, 10 años, ¿no? Sí, claro, sí, 94, digamos cuando ya ahí se podía hablar de todos estos temas, ¿no? Porque también recordemos que en el medio hubo muchos idas y vueltas con toda esta situación y, bueno, organismos que tampoco estaban interesados en que se conociera todo esto. Y además porque las estructuras militares todavía continuaban, podríamos decir que siguen con continuidad en el tiempo, entonces en ese momento estaban muy fuertes. Yo creo que ellos descartaron porque hubo en el museo algunos registros que ellos acercaron del cementerio en donde supuestamente todo pasaba a osario. Entonces, es también muy interesante porque hay un osario nuevo a partir del 85. Entonces, también podría haberse supuesto de que en el techo del osario viejo podría haber evidencias. Lo más reciente. El tema es que no había forma de poder identificar un cuerpo, porque el osario tiene todo mezclado, y sobre todo porque pasan a osario cuando no hay reclamos sobre esa materialidad. Jorgelina, y después de, que empezaron todo esto que cuentan ambas, ¿no? La desclasificación, podríamos llamarle. ¿Qué pasó? Bueno, se procede a la limpieza con barbijos, guantes, porque estaban en muy mal estado. Una vez que los tenemos todos limpios, ordenaditos, se empieza a digitalizar. Primero lo hacíamos con cámaras digitales y después tomamos un escáner de mano y escaneábamos y es mucho más simple el trabajo y más rápido. Y el escáner tiene 2 opciones. Una de las opciones es que no se puede ingresar a la imagen y modificarla, que nos pareció lo más... Pareció lo más correcto de eso. Y se organizó, que eso es otro de los temas, porque se organizó, nosotros teníamos un parámetro además del NN, teníamos un parámetro con nombre y apellido, porque no todos fueron desaparecidos como NN, muchos fueron desaparecidos pero con su propio nombre. Cuando las familias por X motivos se enteraban, esas posibilidades a nosotros nos habilitaba a hacer un seguimiento. Es muy interesante cómo reconstruimos un acta.
porque ese acta, que parece ser solo un acta de inhumación, tiene infinidad de datos correlativos, con un orden de jerarquía que nos habilitaba a asociar un desaparecido NN con una persona que ambos habían salido juntos o del servicio de información, es lo que decían los testimonios. Nacionalidad se ignora. Dice. Se ignora, y todo sexo. junto, aparte. Muchas Yo veces, digo, ¿qué escribieron aquí? Después que ahí era se ignora. ¿Ah? Sí, muchas veces el sexo también está como se ausente. ignora. Y siempre aparece la muerte violenta, ¿no? Sí, esa fue otra de las separaciones. Pero para, un minutito. Ay, tengo que ir a un corte. Sí, vamos a un corte y cuando volvamos le vamos a preguntar a Marcela y a Jorgelina que nos cuenten sobre esos indicadores, porque acá, bueno, Marcos ya lo mostró. Tenemos un papel con el se ignora todo junto, muerte violenta, la piedad, acta número 41, pero dice que hay mucho más. En un minutito le vamos a preguntar a ambas qué es ese mucho más que ellos supieron ver, entender, estudiar, anexar para después tener un resultado de un trabajo de 10 años que se pusieron al hombro junto con un equipo, por supuesto, y que hoy ya prácticamente está finalizado. En un minutito nada más. Más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Cosas de mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Era el primer libro. No, seguimos charlando. Ya les vamos a contar porque además encontraron otras cosas. Un cuaderno de
Sí, en 1800 y algo, digamos, están esos libros de papel Biblia y que se escribían con pluma. Claro, de los orígenes mismos de la piedra. Claro, pero no me quiero ir de esto. Creo que nuestro dire va a poner el acta que antes mostraba. Ahí está. ¿Vos nos podés ir contando, Marce, qué son las otras cosas que habla este acta? En la parte superior, donde está ese número 54814, ese número es un número de boleto. Ese número tiene una correlatividad en el tiempo. Lo que nosotros suponemos es que durante todo el periodo había lugares, más allá de esto, en donde se accedía a estos boletos, porque hay cierta correlatividad en el término de desapariciones, y que no tiene que ver solamente con inhumación. Espera, Marce, te pido a nuestro dire, andá y vení, cuando te pidamos otro dato, gracias. Eso. Ahí está. O sea, tiene un correlato. Tiene un correlato. Luego, también, el correlato está en el número de acta de defunción. Ese 41B o 41A o lo que sea, también es correlativo. Y no siempre es en el mismo momento. Nosotros creemos que esas actas también podían manejarlas. Porque de pronto aparece en esos otros archivos que nosotros hicimos Ahora la vamos a ir mostrando, porque eso lo tenemos acá en la mesa. Una documentación diferente. Y seguíamos con la correlatividad de cuándo se inhumaban, quiénes entregaban, donde eso dice Cabo Chapa en margen derecho. Y muchas veces había un número de sección. Lo que dice arriba, Hospital Central, esa sección 15, mucho tiempo nos confundió con seccional. Claro. Luego un enfermero nos dijo que en esa época del Hospital Central esas eran secciones dentro del mismo hospital. Entonces, Ale, vení por favor a nosotros. Ahí está. Dentro del hospital correspondían a terapia o no sé cómo estaría organizado en aquel momento. Entonces, ese dato para nosotros era muy importante, igual que el número de acta, o sea, la correlatividad que hacíamos era número de inhumación, número de acta, pero fundamentalmente número de acta, y la procedencia que era de esa sección del hospital. Del Hospital Central. Y eso muchas veces coincidía con quiénes eran los que llevaban los cuerpos, que es lo que dice abajo, Cabo Chapano, el 74. Eso lo mostramos antes. Entonces, esas intencionalidades de este documento nos permitió a nosotros asociarlas con ese otro registro que decíamos de desaparecidos. El caso, que sería el que tendrías que mostrar, Marcos, ¿no? Ahora, cuando pueda Ariel, lo vamos a mostrar. Y sobre este registro, ¿qué tenemos que decir? Ese registro es el registro del libro de inhumación, en donde nosotros hicimos un proceso. En el libro están todos, uno por uno, a medida que van llegando. Están NNs y están con nombre y apellido. Nosotros seleccionamos y los distinguimos en dos Excel, quiénes eran NNs y quiénes eran con nombre y apellido. Entonces comenzamos a ver, y ahí se puede observar, una correlatividad en esas actas de defunción, quienes ingresaban como NN. Tenemos 4 actas seguidas, la 153, la 154 y la 155. Y la 152, mira, y la 151. Todas esas correlatividades no aparecen en el libro, porque en el libro se pierde, eso se disipa. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer nosotros? Analizar, y si uno observa, los números de boleto de inhumación también son correlativos. Tienen un correlato, claro. O sea que ingresaron todos juntos. Y acá sí le ponen, no sé si ustedes o lo encontraron así, masculino, femenino. Eso estaba así, eso estaba así, inclusive en esto que nosotros lo sacamos por preservación de identidad, muchos están trasladados, donde se lee traslado a, allí estaban los nombres, que también nos permitía asociar cuál era el momento y cuál había sido ese hecho en la ciudad, que uno busca en el diario y aparece atentado, enfrentamiento armado. Entonces podíamos ir asociando con los NN que todavía continuaban. ¿Y esto que dice DEF fetal? Esa es una defunción fetal, ese es un bebé.
Un bebé que no todo está asociado Claro, con desapariciones. Claro. Los bebés y cualquier otro procedimiento, digamos. Aunque podría estar asociado. Podrían estar asociados, pero no, hasta el momento no se han encontrado. No podemos decir que esa prueba está. Sí hay algunos testimonios en los que podría haber habido embarazadas. Entonces, digamos, esos tres factores que se cruzaban. Sí. Se cruzaban las coincidencias de las actas, Sí. las coincidencias que nosotros íbamos entretejiendo sobre esto, más los relatos y más, como decía Jorgelina, el archivo de la hemeroteca, que fue muy importante porque buscamos en todos los diarios y en todos teníamos Evidencias. ¿Cuándo fue el hallazgo para decir, bueno, esto sí es un NN de la dictadura? ¿Cuándo fue? Bueno, yo creo que nosotros lo tuvimos La presunción lo tuvieron desde el primer momento, siempre. ¿no? Nosotros podíamos otorgarle nombres a estos Sí. NN. El tema es que no estábamos legitimados para poder decir esto. Ustedes piensen que esto fue en el año 2000, donde veníamos de una crisis institucional muy fuerte. Muchos organismos y muchos familiares habían trabajado sobre esto sin tener demasiada información tampoco. Cuando nosotros presentamos en ese momento, esto fue creo que año 2002, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, presentamos la reconstrucción, nos dijeron que ellos ya contaban con un equipo y que, bueno, nada, estuvieron algunos organismos, como nosotros nos corrimos, porque nuestra intención era esto que sucedió, que algún familiar pudiese tener, aunque no los encontraran ahí, pero el dato de cómo fue todo ese proceso. No, por favor, no. Esto fue como bastante castigado en su momento, porque lo que era necesario era encontrar la evidencia. Claro. Nosotros buscábamos también si se quiere, un ritual, un procedimiento simbólico de todo esto, ¿no? Porque no siempre se sabía si iban a poder estar allí los cuerpos o no. Estimo que la antropología forense es previa a la dictadura, ¿no? El estudio y la ciencia, es previo a lo que nos pasó a los argentinos. El modo de trabajo inicial, original de la ciencia, de la antropología forense, a partir de lo que nos pasó, ¿cambió el sistema de trabajo, los protocolos, hubo que cambiarlos, o es algo que siempre, digamos, se trabaja de la misma manera? No lo conozco porque no pertenecemos a la antropología forense, nosotros venimos de la antropología social. Es importante que la antropología forense en nuestra formación no tiene no es una de las ramas. Claro, no está vinculada. No está vinculada. Claro. ¿Por qué? Porque la antropología forense está asociada más a la criminalística y en esta ciudad en particular lo que hay es arqueología por un lado y todo lo que respondería a la bioantropología, como para poder determinar parámetros físicos. En el año 85 viene un arqueólogo, creo que es de Estados Unidos, y decide conformar dentro de la universidad quién le interesaría trabajar con antropología forense. Yo creo que a partir de este año es donde comienza a conformarse el equipo. Luego tiene entidad en Buenos Aires. Después le vamos a preguntar ya cuando vayamos al living a Jorgelina por qué museología, digamos, puede tener y un rol tan importante como este. Pero vuelvo, insisto, el primer dato fehaciente. El primer dato es cuando un familiar decide poner ese armado nuestro, nosotros decíamos la reconstrucción del caso. Y esto me parece interesante porque ahora les voy a decir lo que nos produjo. Decide poner eso en manos de sus abogados y que evaluaran si era una prueba suficiente como para iniciar la querella. Fue Confeset, ¿verdad? Sí, fue Germano, en realidad. De Entre Ríos. De Entre Ríos, quien decide, quien da el aval sobre esto. Nosotros no íbamos a hacer exhumaciones porque nuestro equipo era un equipo social y obviamente que por decreto y demás sigue siendo el equipo de antropología forense quien tiene la potestad sobre el particular. Hay muchos estudiantes de arqueología también de aquí de nuestra universidad que están trabajando en el equipo. Pero bueno, nunca tuvimos un diálogo uno a uno que hubiera sido quizás lo interesante para esto. Siempre se
arbitró por medio de la justicia. Muy interesante la devolución que nos hace Germano, que ya falleció también. Él era un integrante de Derechos Humanos de Entre Ríos, su hermano Guillermo, y decide presentar la querella. Ese fue el primer caso que habilita... ¿Y en qué año? ¿Se acuerdan? Creo que fue 2010. Sí, 2010. No hace tanto. No hace tanto. Sí. En ese... No, miento, antes, porque yo 2010 ya no estaba en el museo. Debe haber sido 2007, bueno, 2000, pero relativamente cercano. Cercano. Lo que ellos resuelven es, ellos creían que su hermano no iba a estar en ningún lado, que ya no iban a poder tener la posibilidad ni siquiera de reconstruir dónde pudo haber estado, porque las noticias del diario son terribles en relación a ese atentado. Y entonces cuando nosotros armamos todo esto, que él lo acepta, decide que su familia que vivía en España vengan a hacer un ritual de inhumación al cementerio, donde nosotros decíamos en esta tumba, porque dentro de ese acta hay un número de donde están enterrados. En una cuadrícula del cementerio nosotros íbamos poniendo también esa lógica, que son todas instancias lógicas. Íbamos armando haciendo esa reconstrucción. Esa reconstrucción ya física, digamos. Y entonces, bueno, vino su mamá, hicieron un ritual de inhumación cerca de Navidad, muy, digamos, emotivo, conmovedor. No quisimos participar ninguno de nosotros, fuimos convocados, no quisimos participar. Y luego de esto fallecen todos. Y el único que queda es el fotógrafo, que es el que hace esta obra tan importante que dona al Museo de la Memoria. Él se encontraba viviendo en España, creo que todavía está ahí. ¿Era un hermano? Es un hermano menor. Claro, y la muestra se llama ¿Desapariciones? No, ¿cómo es que se llama? Es una foto antigua donde están supongamos un cumpleaños donde están los 3 integrantes y una foto actual, igual, en el mismo escenario, con ausencias. Es muy fuerte esa obra, estuvo mucho tiempo expuesta en el museo. Y bueno, y a él le restituyen el primer cuerpo es el de caso la exhumación. donde, bueno, lo explotan, por así decirlo, en un tambor, ¿no? Exacto. Una cosa... Sí. Entonces, ¿qué trajo como procedimiento esa situación? Que una vez que se inicia la querella, es necesario que alguien demuestre que puede haber evidencias para hacer exhumación. Las evidencias no están en ningún lado, porque si uno, digamos, se rige por la ley, que es lo que pasó en los detalles del equipo de antropología, ¿no? Todos estaban en Osario. Entonces nosotros decidimos hacer una reconstrucción del digesto municipal para ver cuáles habían sido los decretos que se habían ido interceptando, digamos, para impedir el conocimiento. Que todos los cuerpos pasaran a Osario, y no lo encontramos. Entonces, ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, entonces, el juez nos pide que hagamos una documentación sobre cómo había sido nuestra línea de investigación. Nos habíamos reunido muchísimas veces con los diferentes jueces, ¿no? En ese momento estuvo Tesio como fiscal, antes de ser vicegobernadora, con quien iniciamos nuestro trabajo. Marcela, antes de ir, que vamos a seguir charlando esto, y también un poquito de sus carreras y de la razón de ser y la conexión con este tema. Pero leí por allí, me gustaría que nos cuentes el testimonio de una mamá que reconoció a su hijo, que no quedaba obviamente nada, por una operación al corazón. Me conmovió de una manera tan especial. Es así, ¿no? Sí. Pues tenía como las grampas de... Sí, de cómo, digamos, esas suturas que les ponen a las costillas. A las costillas, claro. No fue aquí, eso fue en Buenos Aires. Eso fue en Buenos Aires. Bueno, yo pensé que había sido aquí. Y algunos han identificado hasta restos de ropa. También, que todavía quedaba. En su momento, ¿no? En otras exhumaciones, sí. Bueno, les voy a pedir que vamos para el living, y ahí vamos a seguir charlando de esto y otros temas. ¿Cómo no?
Si cada uno viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, y la vida nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo, y porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Perdón. ¿Cuánto daño que hubo en nuestro país? Nos visita hoy. ¿Usted lo tiene? ¿Usted me lo va a dar? Ahí estamos. Marcela Baldata es licenciada en Antropología, doctoranda de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales, CEAPROS, de la UNR. Se desempeña en la formación académica de antropólogos en dirección de tesistas de grado y posgrado. Dirige trabajos de extensión vinculados a temas de salud y discapacidad, entre otras. Jorgelina Almeida nació en Rosario. De 2004 al 2009 realizó tareas de voluntariado desarrollada por el Departamento de Investigación, Subcomisión Testimonios y Documentos del Museo de la Memoria de Rosario. 2010, asesoramiento museológico, museográfico en el Museo Histórico Municipal. 2010 a 2015, conservación preventiva, intervenciones menores y digitalización de los archivos de la Catedral de Goya en Corrientes. El currículum sigue, muy amplio. Muy largo. ¿Cómo han hecho ustedes durante todo este tiempo para recomponerse y no perder el norte a tanto dolor expreso, ¿no? Lamentablemente las profesiones, las carreras no preparan en estas cosas. Creo que tiene que ver con el propio fortalecimiento y la búsqueda también de ayuda externa, ¿no? Nosotros creo que nuestro equipo siempre tuvo un atravesamiento en alguna terapia psicoanalítica o psicológica, que eso también colaboró, pero sobre todo porque trabajábamos en equipo y porque trabajamos en equipo. Y esto también fortalece porque, bueno, las carreras y las profesiones son así, como los médicos se fortalecerán a lo largo de la vida y no por eso dejen de sentir dolor, ¿no? Claro. Para nosotros fue muy duro, pero yo siempre digo y marco un momento que fue el más duro de todo esto, que es el momento en el que nos dimos cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo, e inclusive la terminología que usábamos, era la misma que habían utilizado para armar esto. Eso fue durísimo y fue un instante en donde estábamos todos reunidos. Hay un tema que a mí me impactó, ¿no? El poder de esta gente tenía tanto miedo que mientras los enterraban seguían apuntándolos. Una cosa tremenda. Tremenda. No dejaban nunca de apuntar con sus ametralladoras o las armas que tenían mientras terminaban de enterrarlo. Una cosa... Sí, siniestra. Siniestra. Yo creo que fue todo siniestro y creo que esto que nos aparece a nosotros como devolución de lo que estábamos reconstruyendo
creo que fue lo que más nos quebró, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? ¿Hubo un cambio para salir de eso? No, creo que eso fortaleció porque estábamos en la lógica de desandarlo. Claro. Fortaleció el hecho de que Germano haya decidido tomar esta decisión, si no esto nada hubiera sucedido. Porque las instancias judiciales eran, mientras se decía que no estaban, otros decían que sí. Ahí están. Cada vez las ausencias, ¿no? Ausencias, sí. Jorgelina, y a medida, porque horas y horas habrás pasado allí, los sepultureros que todavía pertenecían, fueron acercándose a ustedes, primero los miraban como con desconfianza, supongo, ¿no? Sí, primero, como todos, nos tenían un poquito de desconfianza. Después sí, se empezaron a acercar, a hablar, ¿no? Y pasaban y pudieron ayudar con algunos datos, porque ellos... Sí, algunos sí. Nos dieron algunos datos y de ahí nosotros sacábamos información, íbamos entrecruzando todo lo que teníamos. Pero costó. Yo no sé cómo es la historia de Rosario, vengo de otra ciudad hace muchos años, pero yo nací en Rafaela. Ahora, en general, al sector de cementerios iban castigados por razones políticas o algo así. No sé si esa también ha sido la historia de Rosario. Hay algunos mitos. Yo que estoy dentro de la municipalidad, bueno, vos vas a ir a parar al cementerio. Esta es como uno de los mitos. No fue el caso, por lo menos... En la provincia te mandan a Gato Colorado. A Gato Colorado. No fue el caso de lo que nosotros pudimos trabajar, porque bueno... No, pero me refería a esa época, porque por allí los sepultureros, no sé... Puede ser. Una de las cosas interesantes del archivo, ustedes cuando fue el corte que charlábamos, ¿qué otras cosas se encontraron allí? Había un señor que había retornado a trabajar al cementerio, un empleado municipal que quería jubilarse y no encontraba, no había quedado registrado en ese momento que él había sido sancionado por cuestiones políticas, digamos. Él era un perseguido político como fueron los docentes y demás, y se los retiraba del cargo sin reconocimiento de nada. Y bueno, entre todos esos papeles encontramos ese acta que estaba allí, que no estaba en ningún otro lado y que le posibilitó a él también acceder a su jubilación. Digamos que fue azaroso porque también había en ese archivo más o menos, papeles ¿cuánto material han mirado, han clasificado, han limpiado? Una habitación entera. ¡No! Sí, una habitación entera. ¿Y eso quedaba bajo custodia en el momento en el que ustedes no estaban? No, lo que pasa que ese es una copia, porque también hay una copia legal y original en El Salvador. El tema es que nosotros no sabemos de los archivos de El Salvador porque no los trabajamos allí. Nosotros ahí teníamos la posibilidad de ver el registro y ver también el libro, y ver las sepulturas. Entonces uno como que todo el material estaba allí. ¿Las tumbas fueron exhumadas? Sí. Ajá. ¿Y a cargo de quién? Del equipo de antropología forense. Del equipo de antropología. ¿Y qué encontraron a partir de este trabajo de ustedes? Hay 18 identificados, sí. Por lo menos esta es la documentación que uno puede ver en la página del equipo. Exhumados muchos más. Claro. También he visto algo... Porque hay que hacer un cruzamiento, imagino, con las personas que... Con las que han dado su ADN, ¿no? Su ADN, porque ahora viene esa instancia, ¿no? Y además poder determinar cuál fue la causa de muerte también. Un dato me llamó la atención, que del 73 empezaron ustedes, ¿verdad? A buscar 74. 74. Del 74 hasta el 76, creo, la edad promedio era más alta de los NN o muertes violencias que después. Sí, claro. ¿Eso a qué se debe? A que tal vez acciones de, no sé, la AAA, imagino. Sí, 75 hay muchos. Favario, nuestro artista plástico rosarino, fue desaparecido en esa época. Bueno, Brandaza, digamos que tuvimos anteriores también, pero no era, en número, no era la cantidad de inhumaciones como las que se pueden observar después, ¿no? En todo el periodo. Y diríamos que el periodo más fuerte es finales del 76 al
78 y ya 79 comienza en disminución, 80 mucho más, 81, 82 muy poco. Muy poco. Muy poco. Pero bueno, igual la reconstrucción estaba en todo. ¿Cuántos tiene que pasar el equipo de antropología, ¿no? Pero ustedes, ¿cuántos casos creen que son posibles de encontrar allí, bueno, un desaparecido? Hasta ahora hay 18 confirmados, pero ¿qué creen ustedes? ¿Cuántos? No recuerdo el número que habíamos reconstruido nosotros, pero 23. Sí, 20 y algo, que nosotros teníamos casi el 80% casi la de certeza. casi. Muchos de ellos son los que ya encontraron. Claro. Sí, claro. Sí. Ya ahora vamos a una pequeña tanda, pero Jorgelina, museología. ¿Qué estudia una museóloga? Sí, museóloga. Sí, ¿qué estudia una museóloga y que termina haciendo un trabajo tan maravilloso como este? Bueno, museología en realidad es todo aplicado a lo que sea museos. Yo entré al Museo de la Memoria por un voluntariado. Ahí conocí a Marcela. Y ahí te enganchaste. Y se armaron diferentes equipos, algunos eran para el armado de muestras, y a mí me interesó la parte de investigación y ahí es donde empecé a trabajar con ella. Sí. Y empezamos a trabajar en el cementerio. También te dedicas al tema de nuestras culturas aborígenes, ¿verdad? Originarias, se dice, es la palabra correcta. Sí, podríamos decir que esa es la convención actual de los grupos que nosotros trabajamos. Bueno, en un minutito volvemos y nos cuentan también un poco sobre esto. Y has trabajado, Jorgelina, en el Museo de Goya. De Goya. En la Catedral de Goya. Claro, que me llamó mucho la atención. ¿Qué tesoros ocultos tiene Goya para nuestra historia? Muchos. Ya volvemos, ¿eh? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 7503 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, muchas gracias, Ailén, que siempre aporta un vestidito para, bueno, porque la televisión es imagen y uno tiene que estar muy bien puesto. Muchas gracias, Ailén. Y también nos preside un cuadro de María Angélica Grande, Balalaica, técnica mixta, grafito, tinta y pigmentos. Es del año 2004. Sí, es toda una serie sobre derechos humanos. Por eso lo traje hoy. Gracias. Bueno, te preguntaba de Goya y me dijiste que ahí hay tesoros importantes. Sí, muy interesante. Sí. Al archivo de Goya accedemos por una convocatoria del sacerdote que estaba en ese momento, que estaba muy interesado en lo que era la parte de restauración y conservación de los archivos. Sí. Son de 1819 el más antiguo. El nacimiento mismo de la patria. Sí. Sí. Y bueno, empezamos con toda la parte de limpieza, restauraciones. Le dimos todas las pautas de conservación. Claro. Porque el archivo está al acceso de cualquiera. Quien fuera a pedir información podía acceder sin ningún tipo de... ¿Y qué eran documentos históricos sobre? Todo lo que era. Los primeros libros tienen enterratorios, tiene bautismos, casamientos. Vos empezás a leer y tenés, por ejemplo, que figura el bautizado, el nombre del padre, la madre, si era mestizo, si eran indios. ¿Y seguís trabajando en Goya? Sí, tenemos que terminar ese trabajo. ¿Cómo nos queda? Perdón, pero como... ¿En serio que nos quedan 4 minutos de programa? Necesitamos otro. Pero algunas preguntas que sí sobre esto maravilloso, no me voy a cansar de decir. En ustedes, ¿quiénes más han colaborado, Sí, hay Marcos? una nómina de voluntarios, ¿no? Micaela Corleta, Elisa Oitana, Gabriela Micozzi, Laura Brunetti, Roque Moreira, Juan Manuel Gualmaya, Julia Puzzolo, Marilyn Fittipaldi, Macarena Romero Acuña, Ariel Lovecchio. También terminaron con el trabajo Natalia Urquiza y Jorgelina Almeida. Acá, ellas dos, Jorgelina y Natalia, ¿no? No nos pudo acompañar. Hay otro lugar, creo que Monjes por allí, donde ustedes intentaron hacer lo mismo que en El Salvador. ¿Y qué pasó? En realidad intentábamos identificar un centro clandestino, donde hay muchos testimonios que enuncian algunos datos que en ese lugar podía ser el que era una casa, una especie de quinta. Claro. Cuando accedimos a eso, porque reconocían un gallinero y un piso, un determinado piso, que era la característica que quien había estado secuestrado allí había reconocido, esto sale a la luz. No sabemos por qué, quién es el que da el testimonio a los medios, y cuando quisimos volver con la reconstrucción, que ya teníamos todos los datos, la familia se negó, inclusive habían hecho todas las modificaciones posibles, habían cambiado pisos, fue todo un tema donde se perdió en realidad una pista que podría haber sido. Eso estaba asociado a un otro sitio que se llama La Cremería. Marcela, ¿qué van a hacer con todo esto? Pues la ciudad necesita conocerlos, la propia historia nuestra, no solamente de Rosario. Es maravilloso, es un documento de historia impresionante el que ustedes han logrado. Sí, con parte de los voluntarios que ya son profesionales también y que colegas nuestros, resolvimos concluir con esto, con poder entregar parte de esta digitalización y parte de todo lo que se presentó en los distintos congresos, digamos, todo un proceso académico al centro de estudio que es CIA, que es donde nosotros tenemos radicalizado esto, que es un centro de estudios interdisciplinarios en antropología que lo dirige Carolina Barbosa y que es quien nos inicia en Goya también, y que somos equipos, digamos, de colegas que trabajamos todos juntos. Nuestro centro de estudio, que es quien ha llevado a cabo los últimos estudios, la municipalidad en términos de la Secretaría hoy de Medio Ambiente y Espacio Público, que es de quien depende el cementerio, en otra época era Servicios Públicos, y la universidad, obviamente, son las dos patas que nosotros a partir Quiero de decir marzo... algo que no lo van a querer decir ellos, pero sé que no miento. En absoluto ad honorem. Por supuesto, sí. Mientras hay otros equipos, está muy bien, que
cobran por su trabajo, pero acá horas y horas y horas contribuyendo a esto que usted en una mínima expresión ha conocido hoy. Por la calidad y la calidez de nuestras entrevistadas, yo sé que a usted le ha gustado nuestro programa. Por eso lo esperamos el próximo domingo acá a las 18:30 junto a mis compañeros. Imposible sin ellos hacer este programa. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.